¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Uno de los objetivos de este espacio, pues además de ser la radiografía de Colombia, pues tiene que ver con conocer a los personajes que hacen el país, que le aportan, que suman, que son pues la representación de todos los colombianos y que tienen diversas miradas de la construcción de Colombia. De esta manera, hoy queremos conocer de primera mano quién es y cómo es su alma. Estoy hablando del doctor Néstor Iván Osuna. Él es actualmente el ministro de Justicia y del Derecho de nuestro país. Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Entrevistas. Muchas gracias, buenos días. Vamos a estar hablando, por supuesto, de las reformas que encara el Ministerio del Gobierno Nacional, pero también vamos a conocer un poco su historia y su alma, porque si bien es cierto, pues al final de toda esta historia, nuestro ejercicio profesional está directamente ligado a lo que somos y de lo que estamos hechos. Y a mí me contaron, ministro, que ustedes toda la vida ha sido muy inteligente, muy riguroso, muy pilo. Podríamos decir, como dirían quizá en el colegio, un ñoño. Usted era de esas personas muy estudiosas. Tan es así, ministro, que ha estudiado becado la mayoría del tiempo en México y posteriormente en España. Sí, así es, era desde el colegio también así lo era y en la universidad. Quiero pensar que eso no me quitaba ser divertido, pero es cierto que siempre fui estudioso y es cierto que me gané esas becas gracias a lo cual pude terminar los estudios. Sí. Esa era mi siguiente pregunta, porque a veces son como medio aburridos quienes son tan ñoños y tan estudiosos. No, en el caso mío espero que no. Yo creo que sabía distribuir el tiempo y también como algo de concentrarme en lo importante del estudio, no en todo, sino en lo que era más importante para tener tiempo también para descansar, para divertirme, para vida familiar, para todo. Qué bueno. Pues mire, ministro, usted siempre ha sido un hombre de vanguardia también, de pensamiento completamente liberal, social. Ha luchado siempre, diría yo, porque se respete el desarrollo a la individualidad en el país. ¿Usted cree que esa lucha está realmente ganada en Colombia actualmente? Falta mucho por recorrer. Es cierto que la situación en la que nos encontramos hoy es mucho mejor de la que tenía nuestro país hace 30 años, pero los retos son enormes, los desafíos, los riesgos de vuelta atrás también están siempre ahí al acecho, así que yo creo que lo importante es que los colombianos sepamos que el régimen de libertades que tenemos es porque lo hemos construido paso a paso, con dificultades, con sufrimiento, con esperanzas también, pero que esas conquistas no son permanentes, que siempre hay el riesgo de volver atrás y que por lo tanto hay que estar alerta en mantenerlo conquistado y en seguir adelante en nuevas conquistas de libertad. Pero fíjese que usted pues es de una u otra manera evidencia de eso. Hace un tiempo se declaró ateo o no creyente. Sí. Esto, digamos que en un país como el nuestro, ¿le generó algún tipo de reacción? Digamos que en el entorno más cercano en el que yo me muevo, no, porque es un entorno así, pues progresista, liberal. Recuerdo un expresidente de la República con el que me vi unos días después y me dijo, no, qué tontería, ¿usted para qué se pone a decir eso? Eso no se dice. Eso se puede pensar, pero no se dice. Yo creo que al país también le hace bien que las personas manifestemos aquello en lo que creemos o que no creemos, en lo que pensamos, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, porque es un país muy variado, es un país abierto, o sea, cada persona es un mundo que vale la pena explorar y en ese sentido me parece que es interesante que se sepa. Y sobre todo porque no le hace daño a nadie, absolutamente a nadie, y sí construye de una u otra manera lo que usted acaba de decir, ese desarrollo libre de la personalidad en Colombia. Por supuesto, y si alguna persona se ve cuestionada porque piensa que sus creencias son parte esencial de su vida, pues seguramente ver que otra persona que no tiene esas creencias, igual es una persona que hace mercado, que sufre, que goza, que se divierte con las mismas cosas con que todos nos divertimos y que se duele con las mismas cosas que todos nos dolemos, pues lo puede llevar a reflexionar sobre hasta qué punto vale la pena mantener unas posturas que a veces son un poco radicales. Ministro Osuna, mire, usted siempre ha sido también un defensor de las causas de las minorías.
las causas indígenas, de la mujer, de las comunidades afro, también de la comunidad carcelaria del país, de lo que hablaremos más adelante, pero vamos por partes. Y quiero que nos dé a conocer su opinión respecto a la relación con las comunidades indígenas, por qué nos cuesta tanto, por qué no nos respetamos, pero no solamente digamos que de cierta parte del país hacia ellos, sino de ellos también hacia el país. Yo creo, digamos que hay 5 siglos de dominación, de discriminación, de humillación, y eso pues no es fácil erradicarlo en unos pocos años. De parte de la sociedad dominante yo sigo viendo muchísimo clasismo, racismo. Creo que todavía pesa mucho esa lógica que es un poco del siglo XIX, de que el asunto indígena se resolvía asimilando las culturas indígenas a la cultura mestiza. De parte de los pueblos indígenas yo creo que hay un instinto de defensa que suscita prevenciones, que lo entiendo, que es cierto que a veces le pone alguna dificultad cuando uno quiere llegar a acuerdos, arreglos, pero lo entiendo perfectamente. Y de cara, por ejemplo, a las leyes que protegen a nosotras, las mujeres, que nos protegen, ¿usted considera, analiza que la justicia está encaminada por donde es? ¿O realmente qué pasa y qué ocurre? Es que casi que todas las semanas estamos registrando en los medios de comunicación un feminicidio, un abuso, una agresión. Yo creo que digamos, la igualdad entre mujeres y hombres, o sea, el derecho a la igualdad y la plena incorporación de las mujeres a la vida política, económica, social, es algo que apenas se está construyendo y probablemente donde más avances ha habido es en las leyes. Lo que hace falta es aplicar esas leyes. O sea, las leyes establecen igual salario para hombres y para mujeres, pero en la vida real eso todavía no se ha construido, ¿no? Las leyes establecen la igualdad de acceso a cargos públicos para hombres y mujeres, pero en la vida real no ocurre. Y eso no ocurre también por barreras históricas, por barreras de roles tradicionales que se quieren mantener, porque soy consciente de que a las mujeres se les exige muchísimo más que a los hombres para lograr lo mismo. En ese sentido hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando. Es posible que se requieran más reformas legales, sí, pero más que reformas legales es tomárselas en serio, construir, que los jueces se pongan realmente la camiseta de construir esa emancipación femenina, que la sociedad, que el Congreso, en fin, que todos los estamentos de la sociedad nos pongamos de acuerdo en que es insoportable una sociedad en la que a las mujeres se las sigue tratando como ciudadanas de segunda. Quiero hacer hincapié, ministro, en las denuncias de aquellas mujeres que van y acuden a la justicia diciendo que su pareja o su expareja seguramente las está amenazando y a veces esos casos resultan paisaje y vemos días o semanas después cómo estas mujeres tristemente son asesinadas. Sí. Mire, tenemos un reto enorme con la justicia familiar, que es lo que hacen las comisarías de familia y las defensorías de familia. Hay un primer paso importante, creo yo, y es que el Plan de Desarrollo creó el Sistema Nacional de Justicia Familiar que nos obliga al Ministerio de Justicia, a Bienestar Familiar, a otros agentes del Estado, a diseñar un nuevo sistema de justicia familiar que junte no quiero decir necesariamente la misma entidad, pero sí que articule a las comisarías, a las defensorías, a todas las instancias de justicia familiar, para que eso no ocurra, que las defensorías o las comisarías no sean sitios en los que va y se denuncia y no se puede hacer nada y finalmente la violencia se consuma y simplemente quedó el registro de una denuncia. Necesitamos fortalecer enormemente, y eso quiere decir presupuesto, eso quiere decir invertir dinero público en eso, para que esas comisarías, o como se llamen en el futuro, tengan suficiente posibilidad de evitar que la violencia continúe, de proteger adecuadamente a las víctimas, sean mujeres, sean niñas, niños, en fin, sea quien sea, y así disminuir, pero sustancialmente, ojalá llevar a cero, los feminicidios y otras violencias familiares que no necesariamente son feminicidio, pero que son igualmente insoportables. ¿Y se está trabajando en eso o es un proyecto? No, o sea, no, ya se está trabajando. Para eso? Ya, mire, el plan de desarrollo lo aprobó hace un mes. Ya hemos tenido las primeras reuniones
tanto Bienestar como Ministerio de Justicia, con los comisarios, con los defensores de familia del país. Ya se ha logrado, por ejemplo, una cosa que era increíble que no fuera así, y es que los comisarios de familia sean funcionarios de carrera, que no dependan del alcalde, que tengan estabilidad salarial. Yo no sé si usted sepa, pero en muchos municipios los comisarios de familia eran contratistas por contrato de prestación de servicios de a 2 meses, luego 2 meses, al mes lo cambian, dura un mes sin comisarios, luego nombran otro. Bueno, ya hemos logrado que sean funcionarios de carrera, con estabilidad, y estamos comenzando a articular esa política para que en cada despacho de comisario de familia haya psicólogos, trabajador social, nutricionista, en fin, que no sea simplemente un funcionario con su computador, si bien le va, sino un equipo que atiende a esos casos de violencia familiar. ¿Hablamos del tema carcelario después de la pausa? Cuando usted quiera. Es el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aquí en Entrevistas con Alma de País. Ya regresamos. La valentía no está en mis brazos, está en mi mente, y con ella logro cualquier proyecto de vida. Incorpórate. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna. Ministro, hay un tema que está en la agenda en estos momentos, sobre la mesa, hace parte de la conversación nacional y tiene que ver con el tema carcelario en Colombia. Y eso, pues, aunque amerita un programa completo, yo sí quisiera que usted nos contara, a grosso modo, de qué se trata este proyecto de ley de humanización del sistema penitenciario y carcelario de la justicia en Colombia. Mira, el proyecto de ley lo que intenta es ofrecerle a la sociedad lo mejor que puede ofrecer un sistema de cárceles. En la actualidad, las cárceles son una cosa muy costosa, más de 3 billones de pesos al año, el mantenimiento, eso sin hablar de construcciones nuevas. Y lo único que ofrecen es lo que la Corte Constitucional ha llamado escuela del delito, es decir, una persona que cometió un delito lo meten unos cuantos años a la cárcel y cuando sale es un experto delincuente, ¿no? El que sabía manejar un cuchillo sale sabiendo manejar armas de alto calibre. Bien, eso tenemos que cambiarlo. Necesitamos que la cárcel lo que le ofrezca a la sociedad es disminuir significativamente el riesgo de que quien ha estado en la cárcel vuelva a cometer delitos. Es decir, que la cárcel sirva para resocializar, para que una persona que ha pagado una pena porque se la merecía, cuando salga de la cárcel no esté en riesgo de volver a cometer delitos porque sale con un trabajo, porque aprendió algo en la cárcel, porque terminó su bachillerato, porque aprendió a trabajar como plomero, como panadero, como lo que sea. ¿Pero hoy en día no existen esos programas ya en la cárcel? Muy precarios, para muy poquitas personas. Pero tenemos otro problema, y es que todos esos programas están diseñados para un número de personas, pero el número de personas es excesivamente alto respecto de esos programas. Entonces se vuelve casi que un privilegio poder tener acceso a una formación en programación de computadores, por ejemplo, que lo hay, sí lo hay, pero al que pueden ser muy pocos. ¿Pero eso tiene excepciones en cuanto a delitos? Por ejemplo, ¿qué puede pasar Sí. con un hombre que cometió un feminicidio, Sí. abuso a menores de edad? Sí, digamos que no hay beneficios para delitos sexuales, no hay beneficios para delitos contra menores de edad, por la gravedad de esos delitos, porque la sociedad considera que allí no debe haber beneficios. Pero, digamos, esos delitos yo sé que son los que, digamos, tienen mayor preocupación para la opinión pública, pero cuando uno va a las cárceles, la mayor parte de personas que están allí condenadas no son por esos delitos, son por delitos de microtráfico, por delitos económicos, por otro tipo de delitos. Ministro, lo escuché en alguna entrevista hace un tiempo diciendo algo que parecía muy polémico, y es que usted no está de acuerdo con más construcción de cárceles. Sí. Pero si uno mira el hacinamiento, Sí. y no es de ahorita, el hacinamiento, pues, yo que llevo ejerciendo esta profesión 20 años, todo el tiempo está uno registrando el hacinamiento del 100%, el hacinamiento del 90%, el hacinamiento bajo, subió en las cárceles del país. ¿Por qué no está de acuerdo con con construcciones de más cárceles? Porque la cárcel no sirve para evitar delitos nuevos,
para que la gente no cometa el primer delito, se necesitan otro tipo de medidas. Se necesita ciertamente una actuación de la policía eficaz, eficiente, serena, pero firme. Se necesita oferta social, es decir, se necesita que las personas no vean atractivo cometer delitos, porque tienen un empleo, porque tienen acceso a la educación, porque la propia sociedad censura el delito y ofrece oportunidades a cambio. En ese sentido, construir muchas cárceles no tiene los efectos que algunos quieren promover de que eso evita los delitos. No, eso solo sirve si se diseñan como se han estado diseñando para tener más escuelas del delito. Eso no quiere decir que no se vaya a construir ni una sola cárcel. Lo que usted dice tiene razón, tenemos un déficit de cupos carcelarios. Nosotros nos encontramos con un documento COMPES que es obligatorio de construir alrededor de 9.000 cupos en estos 4 años. Ya vamos por algo más de 1.000 cupos nuevos, no cárceles nuevas, sino cupos nuevos en cárceles viejas, es decir, ampliaciones de cárceles. Se están construyendo algunas cárceles, hay una muy grande cerca de Santa Marta, que está como en el 30% de la construcción, una en Río Hacha, tenemos compromiso de construir en Mocoa, en Buenaventura. Es decir, sí se va a ampliar el número de cupos, pero cuando yo he dicho que no deberían construirse más cárceles, a lo que me refiero es a que la política criminal no debe estar basada en aumentar las penas y en tener mucha gente presa, sino en tener menos gente que cometa delitos. Y para eso la cárcel no sirve. Es como para que no haya más personas contagiadas de una enfermedad, no es necesario construir más hospitales, sino políticas de prevención. Esa es más o menos la idea. Bueno, pues nos queda completamente claro. Yo creo que los oyentes y los televidentes lo tienen ya muy claro. Miren, otro tema que también le escuché decir y que también fue polémico en su momento era pues la posibilidad de que las personas, digamos que privadas de la libertad, trabajaran en el día y regresaran a la cárcel en la noche. Entonces, los medios de comunicación salieron a decir, claro, son hoteles, no hoteles del delito, estamos como subsidiando a los delincuentes, etcétera, etcétera. Y todos estos titulares, pues que uno a veces lee en la prensa. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es realmente la respuesta a eso? Lo primero que yo le propondría a quienes han dicho eso es que se pasen una noche por una cárcel a dormir a ver qué tan hotel les parece, ¿no? Pero, por otro lado, claro, la propuesta se puede caricaturizar diciendo eso, ¿no? Abran la puerta por la mañana y vengan por la noche, pero eso no es así. La idea es la siguiente: una persona que está pagando una pena y ya ha trabajado dentro de la cárcel, si logramos hacer un convenio entre esa cárcel o el IMPEC y una empresa para que la persona o un grupo de personas pueda ir a trabajar a la empresa y volver por la noche, por supuesto con todas las circunstancias de seguridad, trasladada en las camionetas del IMPEC, a la empresa donde va a haber vigilancia y vuelve por la noche, nos parece una muy buena idea. Primero, se va acostumbrando de nuevo a la vida en sociedad, a hacer lo que todos hacemos, salir a trabajar de día y volver de noche. No está libre, realmente está custodiado, pero está en contacto con otros trabajadores, está viendo que esos otros trabajadores viven de su trabajo, tienen familia, tienen ilusiones, tienen también frustraciones, como lo tenemos todos. Es decir, se va normalizando esa situación. De eso es de lo que se trata. Pero además, eso ya está vigente en la ley. Otra cosa es que se aplica muy esporádicamente y queremos aplicarlo más. Entonces, de eso se trata. Sí, y fíjese que, por ejemplo, hablando en este mismo espacio con Joana Bahamón, que es esta activista que lucha pues, por los derechos de las personas privadas de la libertad en las cárceles del país, nos decía que a veces el empresariado también necesita de una motivación, porque en muchas ocasiones es el empleador el que le da miedo darle trabajo, ¿no? Una segunda oportunidad, como bien se llama su fundación, a estas personas que están intentando volver a la sociedad. ¿Para ellos hay algún tipo de incentivo, motivación, campaña de comunicación que nos ayude a eso? Pues mira, hay un incentivo muy interesante que quedó en la reforma tributaria, y es que los productos que se elaboran en las cárceles están exentos de IVA. Entonces, digamos, un empresario que fabrica algo, ropa, lo que sea, aparatos, en su fábrica, pues paga el IVA que corresponda. Si eso mismo lo contrata en la cárcel, pues le va a salir sin IVA. Es un estímulo, creo que yo, interesante. Hay otra cosa, y es que
digamos, se pueden celebrar convenios entre el IMPEC y personas que aún no han terminado la pena, sino que la están pagando, y eso hace también, es cierto, que al empresario le salga un poco más económica la remuneración. Por supuesto que esto no es trabajo esclavo, jamás, y tampoco es trabajo forzoso, esto todo es voluntario. Sí necesitamos más sensibilidad, y quisiera aprovechar para hacer la cuñita de un programa. Sí. En marzo pasado el presidente sancionó una ley que llamamos Ley de Utilidad Pública, y es una ley que le permite a mujeres, solo para mujeres, que estén condenadas y que hayan sido condenadas por delitos que cometieron en situaciones de pobreza, les permite pagar la pena en su casa. ¿Cómo? Con labores de utilidad pública. Ellas saldrían o van a salir o están saliendo de las cárceles y se comprometen a cumplir por lo menos 5 horas semanales de trabajo benéfico, trabajo que no es remunerado. Pensemos bibliotecaria en la biblioteca municipal, pensemos asistencia a personas, adultos mayores que requieren o cuidado de niños o cuidado de parques, en fin, distintas labores de utilidad pública, por lo menos 5 horas a la semana. Por cada 5 horas de trabajo se redime 1 semana de pena. Pueden ser más de 5 horas, pero nuestro anhelo es que sean 5 horas para que el resto del tiempo pues puedan acceder a un trabajo remunerado, a un trabajo normal. Y estamos en una campaña que creo que va funcionando bien, convenciendo a empresas, a entidades sin ánimo de lucro, a entidades públicas también, para que las contraten. Porque, claro, si solo les damos las 5 horas de utilidad pública y el resto del tiempo van a estar desempleadas, hay riesgo de que vuelvan a cometer delito. Necesitamos que cumplan, que paguen su pena con las 5 o más horas, si pueden, de trabajo de utilidad pública y el resto del tiempo con un trabajo ordinario remunerado según pues, sus posibilidades de trabajar. Es una muy buena noticia. Es muy buena noticia. Calculamos que 7.000 mujeres pueden ser beneficiarias de ese programa. Qué bueno. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a entrevistas con Alma de País. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Continuamos en esta charla de país con el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna. Doctor Osuna, hay un tema, pues por supuesto se ha hablado en varias ocasiones también en este set, que tiene que ver con la paz total. Hay quienes afirman que este es un proceso que terminaría indultando narcotraficantes. ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Que eso no es cierto. Mire, los procesos de paz son a distinta escala. Una cosa es la paz con el ELN, otra con las disidencias y otra ese desmantelamiento de las estructuras criminales. ¿Por qué se necesita paz con todos? Porque la experiencia de las FARC y de otros antiguos grupos guerrilleros nos enseña que si el grupo guerrillero, el grupo que tiene carácter político, hace la paz, pero seguimos con esa muy nociva actividad económica ilegal de las estructuras, de las mafias, pues vendrán nuevos grupos, es decir, tendremos un pedacito de paz, pero no tenemos paz completa. Entonces, para eso hemos diseñado distintos acuerdos, distintos diálogos y acercamientos y conversaciones. Y frente a las estructuras criminales de alto impacto, que es donde hay mafiosos, trata de personas, hay narcotráfico, hay una cantidad de cosas, lo que está previsto es un proyecto de ley que les ofrece someterse a la justicia. Someterse a la justicia quiere decir aceptar su responsabilidad penal, pagar las penas, indemnizar a las víctimas y entregar toda la información y desmantelar la banda. ¿Qué les ofrece el Estado? Una reducción de penas. Una persona que ha cometido homicidios, trata de personas, en fin, que ha sido sicario, seguramente le correspondería una pena de 50 años. Bueno, ojo, esto no es para una persona individual, si toda la estructura criminal se desmantela, se entrega,
les ofrecemos una oferta que yo creo que es muy generosa. 6 a 8 años de cárcel efectiva más 4 años de libertad vigilada con actividades de reparación a las víctimas. Eso no es indulto. Esa dosis de 6 a 8 años está inspirada en la Ley de Justicia y Paz de hace 20 años y también, digamos, en los acuerdos de paz se habló de quienes no acepten, digamos, responsabilidad y quienes no tengan sanciones propias, una posibilidad de cárcel de ese mismo tiempo. Entonces no es nada de indulto, es una entrega a la justicia con unos beneficios que se les conceden. Oiga, ministro, pero si esta es una pregunta que se hace incluso los ciudadanos de a pie, nos hacemos los ciudadanos de a pie, y es, si ellos tienen ese negocio millonario, ¿realmente qué los motiva? O sea, ¿qué los motiva a dejar ese negocio millonario? Sí. Mire, la información que el gobierno tiene nos permite afirmar lo siguiente. Si bien ese negocio los endiosa enormemente porque hay millones y millones, la verdad es que históricamente todos ellos han terminado o en las cárceles por muy largo tiempo o asesinados por sus enemigos, por las otras mafias, en fin, o capturados por el Estado de distinta manera. Entonces, realmente lo que le estamos ofreciendo es, mire, el Estado les respeta su vida, les respeta el debido proceso y les aplica unas penas con rebajas de tal forma que si ustedes abandonan esa actividad, de alguna manera lo que les estamos ofreciendo es que pueden llegar a viejos y que en su vejez, después de haber pagado la pena, indemnizado a las víctimas, pues van a poder hacer lo que quieren hacer todos los viejos, que es pasar la vida con su familia. Si no lo aceptan, yo sé que ellos se sienten unos dioses ahorita porque están llenos de dinero, pero que recuerden que la otra opción es morir por allá en un tejado o morir en una cárcel, Vivir enfermos, escondidos toda la vida. vivir escondidos, huyéndole al otro grupo, a la otra mafia. Esa es la oferta. Ministro, ya para ir cerrando estos temas, se habla también de trasladar la policía al Ministerio de Justicia. ¿En qué va eso? Eso está reflexionándose. Esa es una decisión en la que no nos podemos equivocar. Se han adelantado estudios, conversaciones, y digamos que hay unas propuestas de reforma de la policía para mejorarla, para acercarla de nuevo a la ciudadanía, para hacerla también más eficiente en su labor de persecución del delito y de facilitar la convivencia. Dentro de eso hay muchas voces que han hablado de la conveniencia de extraerla del Ministerio de Defensa para ir eliminando ese carácter un tanto castrense militar que se le ha dado a la policía y que no debería tenerlo. ¿Y usted qué opina? Que eso es correcto. Que ¿Debería estar en el Ministerio de Justicia? A mí me parece que es una buena idea, sería un traslado, digamos, que implicaría una reforma del Ministerio de Justicia, también de la estructura administrativa del Ministerio de Justicia, que le podría dar a la policía todos esos beneficios de estar, digamos, en el sector de la justicia, que es el sector de la convivencia armónica, el sector de la conciliación y también el diseño de la política criminal. Entonces, esa posibilidad existe. La decisión no está totalmente cerrada, no está cerrada aún, la estamos construyendo con la propia Fuerza de Policía, con el Ministerio de Defensa, con otras instituciones del gobierno y también hablando con instituciones privadas. Y cuando esté listo, lo llevaremos al Congreso. Ministro, mire, antes de usted ser nombrado ministro de Justicia, pues realmente nunca se perfiló como un político. De hecho, pues nunca ha tenido como aspiraciones políticas. ¿Le ha gustado esto del servicio público? Es fascinante. Aspiraciones políticas no, pero el servicio público es fascinante y formar parte de este gobierno es una experiencia maravillosa. Es la mejor experiencia profesional y ciudadana que he tenido en mi vida. La gente está esperanzada con el cambio. La gente está esperanzada con un mejor país, vienen todas estas reformas, pero también hay otra parte del país que está temerosa, que tiene miedo, que le crea el rumor. ¿Qué decirle a esa gente? Decirles que no estamos improvisando, no estamos aventurando, estamos absolutamente convencidos de que las injusticias de tantos años de este país tienen que cambiar. Y lo haremos para beneficio de todos. Tener un mejor sistema carcelario nos beneficia a todos. Tener más justicia familiar, más comisarías de familia bien montadas, nos beneficia a todos. Y así con las demás funciones de gobierno. Estamos pensando realmente en todos los colombianos. Yo soy consciente de que todo cambio suscita temores.
y soy consciente de que estamos en un contexto político de polarización y en el que los que perdieron las elecciones pues quieren volverlas a ganar la próxima vez. Eso lo entiendo, me parece razonable, pero eso no nos hace perder el norte de que necesitamos construir un país más decente, más justo, con mayores libertades para todos. Lo despido con una de sus frases favoritas. Ministro, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, sí, ahí vamos. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.